aquí pues estas presentaciones de libros del disco de Fran, gracias también a la Asociación Astura, a Xico especialmente, que foi a persona que nos invitó a tener este acto y a hablar un poquillín de estas cosas que nos interesen. Yo conozco desde hay muchos años a Xico y una persona muy comprometida, como bien sabéis, con la cultura asturiana, pero también una persona muy comprometida con la situación de la lengua en León y con la cultura leonesa. Y quiero recordar que Xico foi el editor de un libro mítico que foi, si no en el inicio, foi, digamos, un catalizador importantísimo en el proceso reivindicativo del idioma en León y especialmente en el proceso, aunque sea mínimo, también de recuperación literaria del idioma, como fue Cuentos de León, publicado en 1996. Bueno, esa colaboración o ese interés de Xico por las cosas de León pues sigue muy vivo, y del interés de él pues xurde esta iniciativa. Estamos en familia, como decía Xico, vamos a hacer una presentación de estas obras. Vamos a empezar hablando un poquillín, Fran, de los productos que él tiene. Es una persona, como decía ya Xico, pues muy inquieta, que tiene muchos campos de trabajo, la música, la literatura, también el activismo cultural, y producto de ese dinamismo tan amplio, de esta inquietud cultural tan importante que tiene Fran, y precisamente estas obras que nos presenta hoy. Sin más, Fran. Muchas gracias. Bueno, pues estoy muy contento de estar en Asturias. Para mí, pues pasar el puerto siempre hay una alegría. Pues yo, como dice Nicolás, pues bueno, voy a decirlo de esta manera: hombre de muchos oficios, pobre seguro, ¿no? Pues sí, dedico un poco, tengo muchas inquietudes y bueno, hago varias cosas. Principalmente música y artesanía de instrumentos tradicionales leoneses, pero bueno, también escribo algún tema etnográfico y también algún otro tema como poemas sobre todo, y la obra que presentaré hoy junto con el disco, pues una obra de teatro. Ya hablando de estas obras, pues bueno, comienzo casi por decir un poco que existe, ya quedan muy pocos, debo tener 3 aquí, un par de ellos en el coche, libros que editó la editorial Filandón, ya desaparecida, que hizo Xosepe Vega, y que bueno, yo un libro, como dice, yo creo que el título, Poemas para non ser leídos, pues como son poemas de una persona que lo veía todo muy oscuro, pues bueno, parece que bueno, escribirlo está bien, pero que todos los días, bueno, no sé si valdrán mal. Porque bueno, la verdad que quizá desde la oscuridad pensamos a ver algunas regadas, pues está uno mejor la necedad, pero bueno, no oye el caso de los que estamos hoy aquí seguramente. Queremos siempre estar sabiendo y no estar en la necedad. Bueno, un poco por nada. Después, pues tengo el disco este que bueno, después de hacer una maqueta, pues este es un disco de añadas tradicionales de León básicamente, aunque tiene también una asturiana y otra de Zamora, del dominio lingüístico, aunque también hay una que lleva Ancares en gallego. El título en el Briezu, pues Briezu, bueno, y cuna y una palabra usada en gran parte del dominio lingüístico, y por eso, aunque cada pueblo, en mi pueblo en concreto, dícese bricio, pero bueno. Y bien, pues en concreto, por hablar de nanas, pues son muchas de temática similar y que también, bueno, vienen a darse también en Asturias.
muchas de ellas. Y la que lle concreta asturiana, pues lle una versión que fice de Bo Payanes, que tenía, pasóme la Xosé Antón Ambás. Y después, bueno, también tengo que decir que lle una labor de investigación, más o menos la mitad de los temas, son 16 nanas en 9 temas, pues la mitad más o menos son encuestados por mí, y la otra mitad pues de un cancionero leonés y de Miguel Manzano, y también de Xosé Antón Ambás, un par de ellas o 3. Y lo que lle tradicional lle básicamente la melodía base y la letra. Las que non estaban en la lengua, pues yo las pasé más o menos con acierto o sin acierto. Y después lo que lle toda la música que hay alrededor de ellas lle creación mía. También los instrumentos, digamos casi todos los instrumentos de este trabajo son fechos por mí, pues de gaitas del país gaita leonesa que se tocase en el sur de León, en general ahora pues tocase gaita gallega lo que más, alguna gaita asturiana, de siempre, ¿sabes? De siempre. Y la gaita esta del país que queda ya muy poco. Y bueno, pues tiene chifla y tamborín, la xipla, que también la conocéis en el suroccidente de Asturias. Y bueno, tiene fanfonía, tiene rabeles, tiene pues, bueno, multitud, un arpa, acordeón, bueno, multitud de instrumentos, aparte de otros que yo non fice como, bueno, pues el acordeón, os violines, ou guitarras, etc. Y é un traballo bastante elaborado, fecho en casa, grabado en casa, y la xente de momento opina bastante bien del, incluso del sonido que saquei. La verdad que foi un traballo bastante duro para que saliera bien. Y hai xente, por exemplo, veo aquí a Fernando Gnosa, que me dixo que si este disco pudiera llevar al directo que sería la bomba. Pero claro, sí, es verdad que tiene tantos instrumentos y tanta musicación que sí, sería muy complicado. Y la verdad que, por más o menos rematar, os digo que non vos digáis, pienso yo, a aburrir o a dormir, porque muchas non son... Para dormir habrá, de los 9 temas son 16 años, de los 9 temas habrá 3, como mucho, 4. Los demás, pues non los quiere hacer para que durmieran, porque si no sería un poco aburrido. Y quise hacer un disco pues bastante variado y bueno, pues no sé qué más, si se me acuerdo de alguna cosa más, pues os la digo, y si no, pues ya me preguntáis. Y bueno, después este libro que presenté también va poco tiempo en Asturias, bueno, todos los presenté ya aquí en Asturias, en Oviedo y en Xixón. No me acuerdo si el de poemas, no me acuerdo. Y bueno, este libro, yo no sé si tendrá calidad literaria, probablemente haya mucho que reparar. También en el tema lingüístico, está escrito en una variante occidental. Bueno, yo soy de Villarejo de Órbigo, pegado al hospital, Astorga, esa zona, que bueno, por ahí hay muchos asturianos y lo conoceréis. Y bueno, pues ya hay variante occidental. Y lo único, metí pues bastante vocabulario de todo el dominio y puse al final un palabreiro al que no entienda alguna palabra, pues que pueda
y bueno, pues tamén tiene cosas que están mellor, outras non tan bien, e é un libro que trata de un pintor de cuadros, bueno, está en la veintena, casi en la treintena, diría yo, y que tiene una adolescencia seruenda que parece non querer terminar. Y pues tienen aventuras, como yo muy sensible y un hombre muy acobardado para con el tema de las mujeres, pues tienen ahí anécdotas y situaciones bastante graciosas, y también tienen mucho sufrimiento detrás por el tema de la belleza que desaparece, la belleza en general, la belleza natural, y bueno, pues ya es una persona que le cuesta encaixar en el mundo. Y para rematar, pues voy a leer lo que tengo escrito aquí, porque creo que é un resumen bastante curioso. Eso sí, si non sodes románticos, pues non vos va a prestar mucho. Aparte que, bueno, yo non sei la calidad que tendrá, pero yo veme que para facer unha película ou un culebrón así destos, pues a mí que sí me iba a prestar. Pero bueno. Romanticismo, eterna dulda, sensibilidad, adolescencia seruenda, crítica, fragilidad, utopía, llamento, cobardía, ingenuo o baballada, segundo algunos, dun corazón sensible mancao polo que todos dirían que lle la nada. Oxalá que enxamás nos veamos de los sentires de amor verdadeiros. De algún día fallaremos o nos darán para quitar la sede a las nuestras más fondas entrugas. Quiciaves a ratos queramos saber que lo que deseamos saber, sabrémoslo o podrémoslo saber, esperando a más unas prestosas respuestas. Pero también por miedo a non encontrar lo que queremos, quiciaves en xamás queramos facer entruga o recibir respuesta. Se encontramos lo que buscamos siempre, aunque non sea así, pero somos xentes llambionas para con los sentires, de seguro desearemos tener siempre nuevas entrugas, y si non hubiera más entrugas, tener memoria esmirriadina para una y otra vegada deixar de saber y volver a entrugar, y así seguir encesos del camino la busca, como un rapacín que quiere saberlo y vivirlo todo. Y pues están ambientados en esta época, y en una de esas riberas de los ríos que escurren por el sur Asturias, podría ser el Órbigo mismamente, y ya no digo nada más. Muy bien, muchas gracias, Fran. Como ves, Fran es un hombre muy polifacético que además de escribir y funciona muy bien, también fai instrumentos musicales, bastante impresionante.